Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 8 de octubre del año 2024. Hoy estamos con la mesa de análisis internacional, así que voy a saludar a quienes serán protagonistas del intercambio, las voces habituales. Leo Harari, a quien encontramos en París de nuevo. Leo, ¿cómo te va? Hola, hola, gusto de estar aquí. Y Gustavo Calvo, conductor de Logra Global, acá en Radio Mundo, que supongo que está por acá cerca, ¿no? Pero no en la radio. Buen día, Gustavo. Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás? Sí, tuve que hacer una escapada de algunas clases y está, estoy a la orden, como siempre, no hay ningún problema. Vamos arriba. Vamos a el primer tema de los dos que figuran en nuestra agenda. Se cumplió ayer un año de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, cuando centenares de miembros del grupo islamista palestino Hamás cruzaron la frontera desde la Franja de Gaza, asesinaron a 1.206 personas, torturaron y vejaron a decenas más y secuestraron a 251. De aquellos rehenes, hoy siguen cautivos en Gaza 97, 34 de los cuales habrían muerto según el ejército israelí. En Israel mismo, una multitud emocionada inició las ceremonias de conmemoración en Reim, donde aquella madrugada fueron ejecutados al menos 370 jóvenes que asistían a un festival de música, el Festival Nova. En un mensaje televisivo que se emitió luego este lunes, el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió a sus conciudadanos que se cumplirán los objetivos de la guerra contra Hamás en Gaza fijados por su gobierno, lo que definió como una misión sagrada. En el momento de la prueba suprema demostramos una vez más que somos el pueblo de la eternidad, decía Netanyahu. Un pueblo que lucha por traer luz al mundo, un pueblo que se esfuerza por difundir el bien y erradicar el mal. En cada encuentro de mi esposa y yo con nuestros combatientes, con nuestros heridos, con las familias en duelo, escuchamos una y otra vez el mismo mensaje. La guerra no debe detenerse prematuramente. Mientras el enemigo amenace nuestra existencia y la paz de nuestro país, seguiremos luchando. Mientras nuestros secuestrados sigan en Gaza, seguiremos luchando. No renunciaremos a ninguno de ellos, yo no me rendiré, enfatizaba Netanyahu. En estos 12 meses, Israel desplegó una respuesta militar con pocos precedentes. Sobre Gaza cayeron 22.000 bombas solo en los primeros 30 días, después de lo cual siguió una invasión de infantería en el territorio palestino. Según datos del Ministerio de Salud de Hamás, que Naciones Unidas considera fiables, estas operaciones han dejado un saldo de 41.000 muertos, 40% de ellos menores de edad. Mientras tanto, con el correr de los meses fue creciendo el enfrentamiento con otro grupo islamista, Hezbollah, que, en solidaridad con Hamás, bombardeaba desde Líbano en dirección a la frontera norte de Israel. Finalmente, el 23 del mes pasado se desató en esa zona una guerra abierta en la que Israel fue matando y acorralando a los mandos medios y altos de Hezbollah hasta asesinar a Hassan Nasrallah, el máximo líder de ese movimiento. Una semana atrás se sumó abiertamente al conflicto otro actor de peso en la región, Irán, enemigo acérrimo de Israel que respalda a Hamás y a Hezbollah y que lanzó unos 200 misiles hacia Jerusalén y Tel Aviv. Aunque no hubo víctimas, el hecho marcó un nuevo agravamiento en la escalada. Ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán elogió en un comunicado aquel ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Lo definió como un giro en la historia de la lucha legítima de la nación palestina contra la ocupación y la opresión del régimen sionista. Además, describió la operación como una liberación de la ira histórica contenida del pueblo palestino contra 8 décadas de ocupación, asesinato y genocidio. En esa nota, Irán también acusó a los aliados de Israel de estar detrás de todas aquellas acciones en el pasado del Estado hebreo. Bueno, hice una introducción un poco larga para situarnos en lo que significó este primer aniversario ayer y cómo está la región, cuál es el contexto de la región después de estos 12 meses tan violentos. ¿Quién empieza con el enfoque de esta noticia, de esta situación? Hay que tener en claro que acá son bastantes más los actores que los que suceden, por ejemplo, en la guerra de
Rusia y Ucrania, aunque no parezca, pero es así. Los actores están todos tomando acción, están tomando parte del conflicto. Está bastante más claro lo que piensan y lo que pretenden los actores que están aquí, eh, más que en la guerra de Rusia y Ucrania, a mi entender, pero no está más claro que ese sea un buen camino para llegar a la paz. En realidad, Israel el 7 de octubre, o pongámosle el 8 de octubre, yo no me canso de repetirlo, llegó a varias conclusiones y después actuó en consecuencia. Equivocado o no, yo pienso que obviamente estaba con la sangre en el ojo, pero Israel ese 8 de octubre decidió que la solución de dos estados era algo inviable, que de todas formas, aunque se llegara a eso en el futuro, la contraparte no iba a descansar hasta querer borrarlo del mapa, se quedan con esa frase en su estrategia política. También decidió que ya no valía la estrategia de alimentar algunos grupos terroristas para, digamos, generar alguna división dentro de sus adversarios, como ocurrió con el propio Hamas, que debemos recordar que fue no alimentado directamente, pero sí, de alguna manera, se le permitió crecer políticamente en la región sin atacarlo, porque era una especie de contrapeso con la OLP dentro del universo político palestino. Bueno, ese tipo de estrategias Israel considera que llegó a su fin, que tiene el poderío militar suficiente como para poder enfrentar estos enemigos o adversarios hasta el final, lo que ellos llaman hasta el final, que todos podemos interpretar que puede ser la aniquilación de ellos, nos parece muy difícil eso, pero por lo menos dejarlos por varios años inactivos. Pero además Israel tiene otra cosa, además de su poderío militar, que es lo que está manteniendo esto en funcionamiento. Tiene el apoyo de un socio estratégico, tiene el apoyo necesario para saber que tiene las espaldas cubiertas, y Estados Unidos en ese sentido ha sido claro, a pesar de que eso al propio Estados Unidos también le genera problemas internos desde el punto de vista político. Recordemos que está en el gobierno o en la Casa Blanca el Partido Demócrata, cuyo cerno tiene un enfoque más progresista, un enfoque muy afín a los derechos del pueblo palestino, y a quienes están definiendo este apoyo a Israel les está llevando a la mesa un costo político importante. Entonces, esa es otra mirada que también hay que tener. Sobre Irán, no tiene más remedio ahora, habida cuenta de que Israel parece no detenerse, que empezar a tomar parte en esto. ¿Quieren escalar? Yo creo que en el fondo ninguno de ellos quiere escalar, pero Israel realmente ve que no ha tenido oposición hasta ahora desde el punto de vista militar y que todo le ha corrido sobre ruedas, hasta esta semana pasada. Este último ataque iraní fue muy efectivo. Fue un ataque muy inteligente, con bombas de racimo que marearon totalmente los radares de la cúpula de hierro. Algunos misiles llegaron a las bases de F-15, perdón, F-16 y F-13, perdón, F-16 y F-35. Otro de los misiles Aclaremos que qué son cerca esas de las... Fs, Gustavo. Son los aviones de guerra que Estados Unidos le ha dado a Mm. Israel, son aviones de alta tecnología, el más alto de ellos es el F-35, que pocos países en el mundo lo tienen, yo creo que son solo dos o tres, uno de ellos es Israel, y los F-16 y F-15 son los que más popularmente son utilizados o son prestados o son vendidos por Estados Unidos. La sede del Mossad en Tel Aviv sufrió una bomba muy cercana, y además tropas israelíes que estaban en el corredor Filadelfia también sufrieron el alcance de algunos de esos misiles. Irán llegó a lastimar a Israel dentro de su territorio, cosa que no se dice, aunque empezó a ser reconocido en estas últimas horas, y ahí Israel empieza a hacerse ahora preguntas. Es decir, primero, Irán estaba dormido, pero realmente yo era tan superior militarmente. Yo creo que lo es, pero creo que Irán demuestra que tiene, sin decirlo o sin mostrarlo, una respuesta para lo que puede hacer Israel. Por eso esto se está poniendo mucho más intrincado, ninguno tiene pinta de ceder. La comunidad internacional está quedando, como en otros casos, como una espectadora de lujo, con los palcos pagos y mirando desde la tertulia, y Estados Unidos está sosteniendo algunas de las presiones que está recibiendo Israel. No tanto con Hezbollah como sí con Gaza. Hezbollah ya era reconocido como un ejército poderoso y con un cierto perfil terrorista que muchos gobiernos de Occidente lo veían. Por lo tanto, lo que sí molesta son esos bombardeos indiscriminados en una ciudad como Beirut, donde es una ciudad
con una población dispersa, es decir, no hay forma de poder elegir dónde caen las bombas, y si se sigue bombardeando, inevitablemente lo que se llama normalmente efectos secundarios o daños colaterales van a trepar exponencialmente. Leo, tu primera intervención. Bueno, hay muchas maneras de entrarle a este tema y confieso que a mí personalmente me cuesta mucho. Realmente hay, hay tantas dimensiones que tienen. Ahora, hay una que a mí me toca más profundamente por la manera en que me ordeno las cosas en la cabeza, y es que hemos retrocedido 37 siglos en la historia de la humanidad. A ver, ¿por qué? Desde la época en que un rey de la Mesopotamia, Hammurabi, hizo escribir en piedra lo que él consideraba las reglas fundamentales de convivencia, y entre ellas lo que hoy llamamos la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Ahí en el año 1750 a.C. aproximadamente, se dio el primer paso para lo que hoy es el régimen de justicia en la mayor parte de los países del mundo, que tiene que ver con la proporcionalidad, con la reciprocidad. El decir ojo por ojo, diente por diente, implicaba que la víctima de un ataque tenía un derecho idéntico a hacerle sufrir al enemigo del que él había sufrido. Perdió un ojo, tenía el derecho a sacarle un ojo al otro. ¿Por qué fue un avance en la historia de la humanidad? Porque hasta entonces cualquier ataque de una tribu a otra tribu significaba la guerra total, y eso tenía un costo humano gigantesco. Y a partir de la proporcionalidad nació lo que se llama la justicia retributiva. Y a partir de ahí, por eso se llama justicia, se busca algo que fuera proporcionado al daño. Y en esto que estamos viviendo desde hace un año, no hay proporcionalidad. Estamos antes del Código de Hammurabi, antes de la ley del talión, no ojo por ojo, diente por diente, sino algo extremadamente aterrador. Y a mí me parece, te digo, me perturba, no sé, simplemente estoy diciendo lo que me han producido este año. El, el hecho de ser víctima no te hace nacer en ti el derecho de ser victimario. Y si no fuera que la mayor parte de la gente piensa como yo, estaríamos todavía matándonos los unos a los otros. Aquí, en Argentina, en Chile, donde hubieron cualquier dictadura, los exilados que vuelven estarían buscando a quién matar. Estaríamos en guerras tribales y de barrio. Es un atraso civilizatorio fatal. Mi primer apunte, porque si no después sigo ya en otros temas. Tú pones el énfasis en el ojo por ojo, digamos. El argumento que se manejan es el derecho a la defensa, ¿no? No, pero ese derecho existe, pero en nuestro Código Penal, para hablar del barrio, la defensa legítima tiene que ser proporcional. Si tú atacás con una ametralladora a alguien que vino con una escoba a tratar de robarte un reloj, vas preso, porque tu respuesta no es proporcional al ataque. Mismo la policía está obligada a usar sus armas tomando en cuenta este principio de la proporcionalidad que tiene 3.500 años de antigüedad. Entonces, derecho a defendernos tenemos todos, pero no tenemos derecho a tirar abajo una manzana de edificios de 6 pisos para matar a un tipo que probablemente esté ahí adentro, matando a todo el resto de la gente del edificio y de los vecinos de al lado. Es una barbaridad. Está fuera de los cánones de la civilización. No tiene nada que ver con la defensa. Pero, ya que me diste pie, voy a equilibrar lo que estoy diciendo porque me ha hecho pensar profundamente.
Hace unos días había una entrevista a un ex embajador israelí, de los importantes embajadores, creo que había sido embajador en Washington, en París, y él decía, ustedes no nos pueden entender, nosotros tenemos otro nivel de conciencia, otra manera de ver las cosas, porque ustedes viven en países que existen hace tiempo y nadie está cuestionando la existencia. Para nosotros es de vida o muerte. Ok, la verdad que yo me quedé pensando mucho sobre eso, porque es cierto, es otra manera de ver las cosas, pero eso para mí no quita el hecho de que la civilización empieza con la ley del talión, por un lado. Por otro lado, nos demuestra la enorme dificultad para construir una salida, porque si yo pienso que tú estás en otro universo conceptual, no nos vamos a entender nunca. Esto se asimila al fanatismo o al fanatismo religioso, que desgraciadamente en esa zona, en donde nació el monoteísmo, pero también nació la escritura, nació el comercio, nació la civilización occidental, eh, estas cosas están realmente arriba de la mesa para intentar evitar que la irracionalidad sea el elemento motor. Entonces, el señor embajador tenía razón, estamos en mundos diferentes, pues tenemos que encontrar los puentes. No podemos justificar con eso el hecho de que yo puedo tirar abajo, en plena capital de un país soberano, tantas veces como quiero. Todos nos indignamos con los tanques cruzando las fronteras entre Rusia y Ucrania, pero hay 100, 150 vuelos por día para bombardear la capital de un país soberano como es el Líbano. ¿Qué es esa historia? Realmente, como te digo, es un enorme esfuerzo para ser racional y buscar el camino en una situación profundamente irracional, con gobiernos de ayatolas y de fanáticos sionistas y de talibanes. Es dura, es. Gustavo, ¿cómo te resultó el enfoque de Leo? ¿Vas por ahí o seguís con No, tu no, 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 hoja de ruta? estoy tomando nota de dos o tres palabras porque me parece muy interesante encararlo así, porque además, Emiliano, podemos dar una mirada diferente a la que se están dando en todos lados, que siguen contando misiles y kilómetros de distancia entre los misiles y números de tropas escondidas o no. Eh, a ver, primero, esta es una guerra que no necesariamente va a terminar pronto. Eh, Podemos decirlo de esta manera. Tanto Hezbollah como Teherán hace 16 años que se están preparando para esto. Desde que Israel salió del Líbano y desde que Hamas tomó el poder en Gaza, Hezbollah tomó su forma militar actual. Eh, los, los, los túneles de Hezbollah no son los túneles de Hamas. Los túneles de Hezbollah son debajo de montañas, de roca dura. Israel está tirando misiles sobre montañas y debajo de las montañas están los túneles de Hezbollah. Tiene su poderío militar a salvaguarda. Lo mismo le pasa a Irán. Irán ha construido bases bajo tierra, sobre todo de lanzamiento de misiles que se abren, suben, lanzan los misiles y vuelven abajo, y eso es a veces inalcanzable a cierta distancia. Ahora, dicho esto, y yo enganchando con lo que dice Leo, que me parece valioso empezar a pensar esto, porque estas no son las últimas guerras que vamos a ver. Vamos a ver más guerras. Pero estas guerras en particular tienen ese elemento civilizatorio que yo estoy ya haciendo llamar la atención desde hace un tiempo, en el sentido de que son guerras de unas formas de pensar con otras, contra otras. Ambos, como pasa también con Rusia y Ucrania, hay un componente, como decía Leo, que lo tienen los dos bandos, un componente existencial. Lo tiene Ucrania, porque si pierde desaparece. Lo tiene Rusia, porque si pierde empezó a comprar los boletos para en unas pocas décadas ser otra Rusia. Lo tiene Israel, porque si pierde, como pasa desde el 67, o desde el 48, digamos, hasta hoy,
desaparece. Y lo tienen, por supuesto, Hezbollah, Hamas, y también la OLP, digamos, también la Al-Fatah en Ramallah. Entonces, ese componente existencial hace que la proporcionalidad se pierda como elemento. Yo empiezo a pensar como me enseñaron a pensar en la Guerra Fría. Tú me tiras un tiro, yo te tiro 10, porque eso es un elemento disuasivo. Esa maldita palabra disuasión ha sido excusa para que yo pueda almacenar los armamentos que quiera, los arsenales que quiera, mostrarlos al mundo y usarlos o no usarlos, pero alimento algo que con una chispa explota. Entonces, ninguno de los integrantes o protagonistas de los enfrentamientos que vamos a ver que tengan estas características ahora, lo que viene, ya te aviso, pueden ser los Balcanes, lo que viene puede ser otra vez Cachemira, tiene esos elementos existenciales o creen ellos que tienen esos elementos existenciales, lo que es suficiente para olvidarse de esa proporcionalidad. Voy a fondo, voy a matar o morir. Entonces, eso complica todo, complica los análisis, complica cualquier mediación que se quiera hacer, porque uno está hablando con gente que no quiere escuchar. Lo dijo ayer Kamala Harris, que no es, digamos, santo de mi devoción, pero elaboró entre todas sus frases una frase lúcida y dijo, bueno, Netanyahu no nos escucha. Lo seguiremos apoyando hasta el final, pero le hemos sugerido cosas, le hemos dicho cosas al oído y no nos escucha. Es posible que la propia guerra lleve una dinámica en la cual las pérdidas empiecen a ser relevantes. Todos jugamos con la idea de que Netanyahu iba a caer, como jugamos con la idea de que Putin iba a caer en su momento, pero los líderes que dirigen guerras no caen hasta que terminan. Por eso Netanyahu es uno de los más interesados en que esta operación siga viva, porque él también sigue vivo políticamente. Si esta operación fuera tremendamente exitosa, o ya lo hubiera sido, Netanyahu en una semana, 2, 3, está en un juzgado rindiendo cuentas. No olvidemos eso, que en la cabeza de Netanyahu está, y en la mesa política de la sociedad política de israelí está presente. Pero volviendo a esta guerra, si Israel se plantea eliminar a todos sus enemigos, se acotó la lista de enemigos, ¿no? O sea, recordemos que las naciones árabes ni hablan, ni aparecen. Han optado por aquella máxima de que el comercio evita las guerras. Y bueno, por allí, para mal o para bien, por lo menos sacamos jugadores de este juego macabro. Pero si Israel pretende cumplir los objetivos que dice que tiene, el Líbano no es Gaza. Tiene múltiples fronteras de abastecimiento. Hezbollah no es Hamas. El propio Irán es imposible de invadir. Y además tenemos que hablar no solo de Irán. Si pensamos en todo el corredor sobre el que influye, del Pérsico al Mediterráneo, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Líbano, estamos hablando de Irak. Es decir, Israel en algún momento tiene que ver el mapa, prender el radar y decir, bueno, acá me conviene negociar. Pero yo no veo por ahora ninguna señal. Volvemos con Leo. Está bien. Como yo decía, esto tiene múltiples entradas. Yo planteé una, Gustavo acaba de mostrar otra, y todas se complementan porque el panorama es muy complejo. Pensando en a dónde va a ir esto, que es imposible de predecir porque las correlaciones de fuerza cambian. Faltan 29 días para las elecciones norteamericanas. Es decir, de un rato al otro puede cambiar todo. Pero, ¿cuál es el objetivo de Netanyahu? Los comentarios más primarios hablan del hecho de que si no tiene la inmunidad del poder va preso por sus juicios sobre corrupción y otros, y entonces corre para adelante. Es difícil imaginar que por un interés tan personal se pueda llevar tanta gente, enemigos y amigos, familiares y parientes, y qué sé yo, a la muerte. O sea que yo no puedo, no me da como para pensar eso. Puede ser un elemento. Leo, es un poco un combo, ¿no? O sea, es una especie de placebo allí, Por eso digo, está que bien. como que justifica un poco, sumado a lo Pero demás.
tiene que tener un objetivo estratégico. Y en mi opinión, el objetivo estratégico es crear la guerra entre Estados Unidos e Irán. Porque Israel no puede hacerla solo, ni mucho menos. No tiene ni siquiera la cantidad de población frente a la cantidad de población iraní, ni el territorio. No hay manera de ganar una guerra sin controlar cierto territorio. No lo pueden hacer. Están a 2.000 kilómetros de distancia. No es un país fronterizo, Irán e Israel. Una cosa es el Líbano, que es bien pequeño, y otra cosa es Irán, con su gran historia, su gran territorio, su gran riqueza cultural y con su gran riqueza también en petróleo. Entonces, el sueño de Netanyahu es hacer que Estados Unidos caiga en la trampa de tener que hacer la guerra. No es muy delirante, eso pasa a menudo. Muchas guerras empiezan en provocaciones y lo de Netanyahu es fundamentalmente una provocación que la hace a un costo muy alto, que es la de poner en riesgo la vida de sus combatientes y de su población civil también, porque los cohetes no miran la cédula de identidad, caen nomás. Pero su deseo es que ahí haya un misil que se equivoca o alguna cosa así, que caiga en el portaaviones, está acercándolo, nunca estuvieron tan cerca las fuerzas navales norteamericanas a Irán que lo que están ahora, enfocándose en ellos. Entonces, ese es el objetivo máximo de Netanyahu. Es una interpretación tuya, una suposición tuya, Leo. Sí, es una especulación producto de la desesperación por buscar una racionalidad que nos permita introducir en esa racionalidad argumentos que revaliden el trabajo de la diplomacia, porque está tan debilitada la gobernanza internacional y la diplomacia que todos los que hemos estado décadas tratando de hacer un mundo donde la gente converse antes de empezar a agarrarse a piña, ¿eh? Eh, perdemos todo el sentido. Si no encontramos una lógica, somos una pobre especie en vías de desaparición, porque hay otros problemas muy urgentes que nos llaman, como el cambio climático, como las migraciones, como el aumento de las desigualdades, como las epidemias que no sabemos parar. Hay muchas cosas que son problemas globales, tenemos que resolverlos como especie, como humanidad, como planeta. Y en cambio de eso, nos estamos tirando bombas los unos a los otros. Es de un nivel de irracionalidad, para no decir de estupidez, gigantesco. Entonces, es una especulación, pido perdón por la falta de humildad que pueda significar el hecho de tratar de explicar las cosas, pero es lo que salió de mis insomnios. Y el clima no está ayudando. Antes de ayer hubo un terremoto en el desierto iraní que ya muchos están interpretando como un ensayo nuclear, sin ningún tipo de pruebas ni nada. Pero un periodista de Al Jazeera, Jamal Rayan, que es conocido periodista, lanzó esa versión. Al ser un periodista conocido, tuvo eco. Y bueno, empezamos ya de vuelta con lo que ya vimos en Ucrania, ¿no? Es decir, el manejo de la desinformación, las versiones, los relatos, transformar la guerra en una guerra de relatos, y la posibilidad cierta, que es lo más lamentable, de que esto se alargue. Si no pretende Netanyahu que Estados Unidos ingrese a la guerra, por lo menos pretende que sea un proveedor ilimitado de armamentos. Y eso le bastaría para alargar este conflicto y obviamente algún triunfo militar, hasta que todo este comentario fue válido hasta la semana pasada. La respuesta iraní fue muy efectiva y muy inteligente y llegó al corazón de algunas instalaciones israelíes, lo cual puede ser un elemento que acerque más a los israelíes a pensar, bueno, podemos tener algunas plan B, un plan C, un plan D o cualquier tipo de plan que no sea lo que sucedió con Cartago hace algunos siglos, ya si nos vamos a la historia, ¿no? Que es lo que parece que está pretendiendo hacer Israel. No tiene que quedar claro una cosa.
el nacimiento del Estado de Israel, 1948, salió con la aprobación de la comunidad internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, y prevía la creación de dos estados. Eso sigue siendo la bandera de la mayor parte de las declaraciones de unos y de otros llamando a la paz, pero eso está borrado totalmente de la mentalidad de quienes hoy están dirigiendo las batallas. Ni el Hamás, que aceptó la existencia del Estado de Israel, lo va a aceptar ahora, ni el Hezbollah, que no lo acepta, ni el gobierno israelí, que tanto Smotrich, como se llama, Bezalel Smotrich, Así es. como Ben-Gvir, niegan la posibilidad de dos estados. O sea que está todo como para empezar de nuevo en un momento en que, no sé, no terminen de demoler las cosas. Vamos a quedar en aquella famosa frase de Kissinger, cuando dos etnias se enfrentan, el conflicto termina cuando una de las etnias es destruida totalmente por la otra. Sí, tal cual. Y los palestinos se ven ahí con la cataratas de huidas de los países árabes de su respaldo político que sucedieron estos últimos 2 años. Como ya dije varias veces, se vieron solos, se vieron abandonados. Y esto es no voy a decir que la reacción siempre es la guerra, pero sí es cierto que abonó ese estado de ánimo donde otra vez el elemento existencial hace perder las referencias. Si yo me convenzo de que esta guerra va sobre mi existencia, no tengo límites. Se acabó la proporcionalidad. Matar o morir. Normalmente hay en las guerras que hemos tenido en antigüedad elementos que dirigían esas guerras, que tenían esa cultura política de la que habla Leo en el sentido de decir, bueno, hay aspectos de negociación, hay aspectos intermedios, hay una especie de reducción de costos, digamos, una minimización de los costos, tanto políticos como humanos. Hay una forma de llegar a los objetivos sin que yo tenga grandes pérdidas. Los que están involucrados en estas guerras no son, además, desde el punto de vista cultural, básicamente, salvo Israel, occidentales en todo el sentido de la palabra. No tienen ese acervo cultural diplomático que tanto necesita Leo ver, y que yo también necesito verlo. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a el elemento civilizatorio que está complicando las cosas. Y no podemos ir a esas civilizaciones diferentes a las nuestras con el número de resolución de Naciones Unidas o alguna otra cosa. Necesitamos repensar las relaciones entre los estados, necesitamos repensar las relaciones entre bloques, necesitamos repensar basados en buscar el interés de cada parte, no recitarle una lista de 23 principios o valores que debería tener y si no, eso es una mala persona. Los valores son otros en esas personas que están luchando. No podemos poner los valores como elemento de negociación porque no hay negociación posible, nadie renuncia a sus valores. Lo que sí tenemos que encontrar es, en forma más inteligente y menos torpe, porque también tenemos ese otro problema, tenemos una clase política internacional muy torpe, que no está a la altura de los antecedentes. No hay ni una Adenauer, no hay un De Gaulle, no hay nada de eso en este momento. Buscar con inteligencia eso, porque en definitiva, incluso los que están mediando, o los que pueden estar mediando ese tipo de conflicto, también ganan, porque estamos hablando de potencias que están presentes en todas las economías del mundo, y que la paz genera rentabilidad, genera utilidad, hasta desde un punto de vista egoísta. Leo, cerramos contigo y algún comentario sobre lo que venía señalando Gustavo. Sí, llegamos, por cualquier camino llegamos más o menos a la misma comprensión de la dificultad que hay. Yo voy a dejar una nota que, pensándola bien y en último análisis, es optimista. El Medio Oriente es la cuna de la espiritualidad de la cual vivimos buena parte de la humanidad, por lo menos del Occidente.
es el eje del monoteísmo, todo confluye en Jerusalén, es donde salieron para llegar a los límites del mundo conocido la filosofía griega, el pasaje de la cultura islámica hacia el occidente. Hay toda una historia de construcción de humanidad. Ahí nacieron muchos profetas, entre los cuales Jesús, que nos dijo que éramos todos iguales. Un objetivo del cual todavía estamos muy lejos de llegar, probablemente porque lo confundimos con cuestiones religiosas. Si lo tomáramos como un profeta de la calle, fue genial. Cuando empezaron a usarlo para otras cosas, llegamos a lo que llegamos hoy. Por eso partimos de un buen lugar, es la cuna de la civilización. Y esa cuna dio varias corrientes, y eso probablemente nos lleve al próximo bloque, que es que había dos ejemplos que salieron de ahí, del Peloponeso, para decirlo concretamente, ya enfrente de Jerusalén, no del lado de Jerusalén, Atenas y Esparta. Y somos más atenienses que espartanos. Pero ¿quién recuperó Esparta? El nacionalsocialismo alemán, con el engrandecimiento del físico, de la fuerza, de la imposición, que tiene sus herederos. Entonces, la fuerza de la filosofía griega, que nos dio las bases para ser un occidente racional, y dio las bases para ser un occidente que respeta la ciencia y cree en la ciencia, también nos dio las bases para el militarismo, ¿cómo le llaman ahora esto? Todo tipo de racismo de todos los colores, digamos, con lo que estamos viviendo. O sea que del Medio Oriente puede salir también algo civilizatorio, está lleno de gente inteligente, de culturas antiguas y de capacidad de pensar globalmente y no solo en la tribu. Es mi palabra lo más optimista que puedo tener por el final. Ya venimos con la segunda parte, con el segundo tema en la mesa de análisis internacional de hoy. ¿Cuánto se relaciona con el que veníamos abordando ahora? El tema que llega, parece que algo tiene que ver, recién lo deslizó Leo. Vamos en busca entonces del punto 2 del orden del día.